así que vamos a comenzar, ¿ya? Eh, bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ya que vamos a resolver preguntas, lo primero que haremos fue, o va a ser, dependiendo de la pregunta, vamos a soltar un poco de teoría, ¿no? Una vez que yo haya explicado la teoría, paso un rato al chat para que ustedes hagan sus preguntas. Aquí la participación tiene que ser mucho más activa, por favor. Hagan sus preguntas. Y una vez que hagan sus preguntas, profesor, esto no me quedó claro. Profesor, yo lo entiendo esto de esta manera. Profe, usted dijo esto la vez pasada, o yo entendí esto la vez pasada, porque yo he sido su alumno en el básico, en el intermedio. Profesor, mi otro profesor dijo esto, usted está diciendo esto, ¿a quién le creo? ¿No? Obviamente que a mí. Y etcétera, ¿no? Entonces paso, ustedes hacen sus preguntas y de ahí vamos a la resolución, ¿no? Vamos a hacer que cada, no sé, pues, 5 preguntas, 3 preguntas, dependiendo el grado de complejidad, yo regreso a la sala y tú me dices, profesor, ¿por qué la clave es la A? No puede ser la B, ¿a qué se debe? ¿No? Eso no me quedó claro. O sea, acá traten ustedes ¿cómo se llama? De hacer las cosas, de preguntar, de participar. Saben que ya no es una incertidumbre el, lo del examen, ¿no? Que realmente este fin de semana uno está más preocupado por las elecciones y uno sigue preocupado con eso. Tengo entendido que ya San Marcos sacó ya su decisión de que el examen va. Ahora, creo que todavía no ha puesto fecha. Ahí sí, corríjame alguno de ustedes que esté más al tanto. No ha puesto fecha, pero sí ha dicho que va. Y creo que va en manera virtual, ¿no? Esperemos que lo mejore a lo que hizo la última vez, que le resultó, pues, le resultó pésimo, ¿no? La última vez que intentó hacer un examen virtual, ¿no? No resultó para nadie. Así que sé que algunos están también en clase y están, perdón, tal vez en sus salas mirando cómo va la situación del, ¿cómo se llama? De las elecciones, ¿no? Pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Estamos como en conteo, ¿no? Al 91%. Yo realmente pensé que todo se iba a hacer hasta el día jueves. Me levanto hoy día, ¿ves? Pero bueno, concentrémonos. Así que comencemos, ¿ya? Un segundito. Y ahí estamos. No, es que la situación es complicada. La situación es bien complicada. Para cualquiera de los dos que gane, la situación va a estar bien complicada para todos nosotros. Bien, bien complicada. Vamos a tener un año bien complicado. Bien complicado. Sea para Castillo, sea para Fujimori, va a ser un año bien complicado. No va a ser un mal año, no va a ser el peor año, pero va a estar bien, bien complicado. Eso sí, bien complicado. ¿Ya? Porque, cortito, si gana Castillo, ha prometido muchas cosas que no va a poder cumplir. Y en las cuestiones de teoría, de política y en historia, se ve que mucha gente ha votado por él porque son miembros de su partido, pero más del 90% ha votado por él porque o no quería a Keiko, que era la principal razón, o tiene esperanza de un cambio. Entonces, el punto es qué tan preparado está ellos para hacer ese cambio. Y cuando tú votas, acuérdense la clase de Grecia, guerras, perdón, del Peloponeso, cuando tú apoyas a alguien, no porque crees en ese alguien, sino porque tú apoyas a alguien, porque estás en contra de otro, tu paciencia y tu lealtad no son fuertes. Y muy rápidamente vas a perder la paciencia.
Entonces, gran parte de la población muy rápidamente va a perder la paciencia. Y los cambios, y la Constitución, y esto, muy rápidamente. Muy rápidamente. Y a la primera que vean que él quiera negociar, lo van a ver como traición. Los partes más... Va a ser bien complicado. Bien complicado. Y si gana Fujimori, la cosa va a ser bien complicada. Porque si gana Fujimori, vas a tener a todas las provincias muy molestas y levantándose, levantándose. Y la inversión va a estar igual, ¿ah? Gane Keiko, gane Fujimori, el próximo año no va a haber mucha inversión. Porque si gana Castillo, la inversión se va a detener. A ver, quiero ver qué piensas, cómo te planteas. A ver, ¿eres tan radical como dijiste? ¿Eres menos radical? Si eres menos radical, tu gente te va a estar reclamando. A ver cómo lo manejas. No hay mucha inversión. Gana Fujimori, la inversión te va a detener. Porque van a decir, ya, ahora cómo me controlas a la gente de la provincia, porque tus recursos están en provincia, tus minas, todo está en provincia, y esa gente te levanta. ¿Cómo lo negocias? ¿Cómo es que pactas? ¿Cómo es que calmas? Porque yo no voy a invertir porque después me hagan una huelga, me quemen me cierran una carretera. A ver, ¿cómo lo haces? ¿Cómo estabilizas tus juicios? O sea, la situación que se nos viene al Perú está bien complicado, ¿eh? Bien, bien complicado. Así que aquel que crea que va a haber un cambio muy radical, no lo va a ver. Al menos radical no lo va a haber en los próximos 2 años. A menos que sea un cambio, pues, brutal. Y es hoy el cambio y a ver cómo nos vamos. Y eso está... La situación es bien complicada. Así que, de irse a donde, a los cerros, a las montañas, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? Hay que ser como Erasmo le dijo a Lutero, ¿no? Uno critica la religión, uno critica la Iglesia Católica, pero se queda a hacer el cambio, se queda a poner el hombro. No se va a fundar una nueva religión, pero sí. Bueno, vamos. Ya me tomé 3 minutos del valioso tiempo de la clase como para hacer un comentario que creo que era necesario, ¿no? Pero sin entrar en ninguna, pues, arenga política. No va al caso. A ver, comenzamos con las preguntas de arranque, así, en una. La primera pregunta tiene que ver con teoría de la historia. La primera pregunta tiene que ver con un tema que por lo general en las academias no se hace, que es definir qué es la historia, de qué trata, más que la ciencia, la ciencia social llamada historia, de qué trata. Perdón. Y es muy importante esto, ya que en base a la definición, en base a la conceptualización y al conocimiento de lo que es la historia, lo que viene más adelante es más claro. Es decir, yo puedo estudiar bien la historia siempre y cuando yo tenga claro de qué trata la historia. Siempre y cuando yo tenga claro cuál es el objeto de estudio de la historia y cuál es, perdón, el objetivo de la historia. Si yo no tengo claro eso, la manera como la estudio está mal. Sé que al menos alguien en sala dirá, pero qué complicado es saber si la historia es sinónimo de pasado. Entonces estudias el pasado, pues, ¿cuál es el roche? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está lo complicado? ¿Cuál es la ciencia ahí? Historia es pasado. Estudias el pasado. Listo. Ahí está. ¿Qué más? Ya. ¿Para qué me florea, profe? ¿Para qué me lo arregla? Eso es. No, no es así. Aquellos que piensan que la historia solo se basa en el pasado están equivocados. Totalmente equivocados. Me explico por qué. ¿Ya? Al igual que existen escuelas en la filosofía, al igual que existen escuelas en la psicología, ¿no? Escuelas literarias, etcétera.
que van planteando a través del tiempo una nueva forma de enfocar la filosofía, de enfocar la problemática humana, de enfocar el tratamiento, conocimiento, tratamiento, diagnóstico o diagnóstico, tratamiento y cura de algunas cuestiones psicológicas, lo mismo pasa con la historia. Entonces, la historia también ha tenido diversos enfoques, es decir, en un tiempo y espacio, una sociedad o sociedades han buscado en el pasado humano cosas distintas, con objetivos distintos. A eso se le llama historiografía. ¿Qué es la historiografía? La historiografía es la historia de la historia. La historia de la historia. ¿Qué significa? Ver cómo, ¿ya? Ver cómo la historia ha ido modificándose. Profe, ¿cómo el pasado se puede cambiar? Claro, se puede cambiar el pasado. Profe, espérese un ratito. Si una jarra se cae, ¿ya? Y se rompe, sí, se rompió. Yo tiré la jarra, se cayó y se rompió, ¿ya? Eso pasó hace 5 segundos. Esos 5 segundos ya son pasados, exacto. Esa jarra ya se rompió, claro. Yo no puedo cambiar eso, profesor. Eso yo no lo puedo cambiar. Esa jarra, yo no puedo decir que se armó sola. Yo no puedo negar que la jarra se rompió. Ya se rompió. Sí, tienes razón. Entonces, si la ruptura de la jarra es el pasado y ya sucedió, ¿cómo lo voy a cambiar? Cuénteme, ¿cómo lo voy a cambiar si ya pasó? Tienes razón, el hecho no cambia. ¿Cómo ves el hecho? ¿Cómo interpretas el hecho? ¿Cómo entiendes el hecho? ¿Y qué quieres sacar de esa interpretación? Eso varía. Eso varía. Tal vez tienes a rompiste una jarra y tienes a un padre que son demasiado pegados a lo material. Ya me rompiste la jarra toda la vida, tú nunca haces nada bien. ¿Por qué serás así? Parece que a propósito lo haces. Paz, como para que no te mandaran. ¿Por qué? Eres hoy, ¿sabes qué? Quita, 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 quita. Contigo no se puede contar. Eres un inútil. Vete, 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 vete. Caso 1. Caso 2. Se rompió la jarra. Oye, ten más cuidado, pues. Nos estamos quedando sin jarra ya. Y ahora, ya, limpia, limpia, limpia. Caso 3. ¿Se cayó? Sí. ¿Te quemaste? ¿Te has cortado? ¿No? Sí. Ten cuidado, ¿ah? 3 casos distintos de cómo en un mismo hecho. Primero le reventaron la autoestima a la persona, le reventaste la autoestima a la persona. O le diste una justificación para que no haga nada. ¿Por qué? Porque es un inútil. Porque ya se creyó que es un inútil. Ya se creyó que no hace nada bien. En el segundo caso, te culpaste de que no haya jarras. Y en el tercer caso, te preocupaste por la persona. El mismo hecho con 3 consecuencias distintas, 3 formas de verla distintas. Lo mismo pasa con la historia. Eso cambia. Cómo el historiador vio la ruptura de jarra, como culpa de la persona, como que la persona lo hizo adrede, como que la persona no quiere hacer nada bien, bla, bla, bla. Año después viene otro historiador y mira la misma ruptura de jarra y dice, no, se quedaron sin jarras. Y es por eso que años después otro historiador ve eso y dice, no, esa persona se pudo lastimar, ese pueblo. A eso le llama historiografía. A la visión que en cada época una misma sociedad entiende su pasado y cómo esa visión que cada época el grupo de historiadores entendió su pasado y lo presentó hacia sus compatriotas en el presente, cómo eso influye. Cómo eso influye. Un ejemplo.
para cerrar esta parte, porque esa es teoría de la historia, esta es parte de la teoría pequeñísima de estas preguntas. Un ejemplo, el Imperio Inca. ¿No? A nosotros nos han contado el Imperio Inca como el paraíso en la tierra. Olvídate, olvídate. Y es por eso que mucha gente considera que lo que pasó con los incas fue lo mejor. Y en estas circunstancias de elecciones que ya terminaron, pero que todavía estamos en zozobra, se trajo mucho del pasado, porque si algo me di cuenta en estas semanas de elecciones es que todo el mundo sabe historia. Olvídate, yo no sé qué hago dictando, todo el mundo sabe historia, todos. Todos saben historia, pero al dedillo, ¿no? Ahora, llegó un momento en el cual se tocó esto, ¿no? Que los males de la sociedad peruana tienen que ver con el virreinato. El virreinato nos heredó el racismo, nos heredó la flojera, nos heredó la corrupción, o sea, todo tiene que ver con el virreinato. Y uno se pregunta, ¿qué? ¿Y los incas? Entonces, si a mí me dices, si a ti te dicen, mira cómo es muy importante el peso de la palabra y de la visión, eso es historia. Todo lo malo lo heredamos del virreinato. Quiere decir, por lógica, P entonces Q, que antes del virreinato no había eso malo. Entonces, seguimos con esa tendencia histórica de enaltecer, idolatrar, magnificar al imperio inca y a todo lo andino. Y es por ello que hay gente que luego te dice, no, pues, lo que pasa es que la gente de la Sierra Sur, por cultura, y los provincianos, por cultura, son mejores moralmente. Y eso es una falacia. Es una total falacia. Porque el imperio inca tuvo corrupción. Claro que la tuvo. El imperio inca tuvo racismo. Claro que lo tuvo. El imperio inca era clasista. Claro que era clasista. Si al inca no se le elegía por votación. Si tú eras Hatun Runa y morías siendo Hatun Runa, no había forma social que tú pudieras cambiar esa situación, salvo que el Inca te lo diera y te volviera Mitimaya, Nakuna, Pina, o te lo eligiera como noble de recompensa. Y aún siendo noble de recompensa, no podías poner tus ojos en una noble provinciana, mucho menos en una noble de sangre o de panaca. ¿Cómo me van a decir que no era clasista? Racista, claro que lo eran, claro que lo eran. Pregúntale a un quechua que sea racista si es que se quiere juntar con una aymara. No lo hacen. ¿Era una sociedad opresora? Claro que lo era. Todos vemos a Pachacútec. A ver, pregúntale a los chancas qué piensan. Porque todos tenemos la visión del vencedor y la del vencido. ¿Qué piensan los chancas, Huanca, Tayana y Lupacas? ¿Por qué crees que se pasaron al Alto de Pizarro? Pues querían un cambio, pues. Querían liberarse. Liberarse de un imperio opresor. Entonces, tan perfecto no fue el imperio inca. Atahualpa le gana la guerra civil a Huáscar porque las panacas le dan ese poder, ya que las panacas tenían intereses en juego, y son las panacas, los centros de poder, la clase social dominante, la que al final decide quién va a ser el Inca. O sea, grupos de poder económico en el imperio Inca decidiendo quién va a ser el siguiente Inca y bajándole el dedo a Huáscar. Y hay datos. Esta no es mi opinión, datos. Pero hablar de los incas es como meternos con nuestras madres. Nadie quiere meterse con los incas. Tengan cuidado con lo que dice. ¿Por qué? Porque la visión histórica, es decir, dada por los historiadores peruanos del pasado inca, es una visión idealizada, magnificada. Y es por eso que todo lo que tiene que ver con lo inca, y en este caso todo lo que tiene que ver con esa cultura, que es nuestra cultura, no debe ser tocada. Por ende, cuando queremos saber de dónde vienen los problemas actuales, no podemos tocar a los incas. Entonces, ¿qué viene por los incas? Los españoles. Ellos tienen toda la culpa. Y de ahí arranca todo nuestro análisis. ¿Ves? ¿Ves como una visión y un análisis del pasado no objetivo
define toda la visión de una sociedad acerca de ese mismo pasado y de su propio presente. Es por eso que aquel que me dice que la historia solo se encarga de narrar hechos pasados está equivocado. Por eso que la historia se sigue estudiando todavía en el colegio. Porque esa es la forma de explicarte la historia. De cómo la visión que los historiadores tienen del pasado, el análisis que el historiador hace del pasado y cómo lo presenta ante sus contemporáneos, o sea, ante su presente, marca a toda esa sociedad cómo se entiende a sí misma en base al pasado. Y ustedes se acordarán en clase de colegio, de secundaria, los incas eran perfectos, ¿ah? El profe entraba a explicar virreinato y parecía pues que se habían metido con su madre. Nunca dicen nada bueno, o por lo general algunos profesores de colegio nunca dicen nada bueno acerca de los españoles. Nada. Y curiosamente se sienten orgullosos de la ley de San Marcos cuando San Marcos fue fundada por españoles. Luchan por la democracia cuando la democracia la trajeron los occidentales. O sea, eso es historia. La nueva forma de estudiar la historia es estudiar el pasado para entender el presente. Por lo tanto, pasado, presente y futuro están dentro de la historia. ¿Por qué? Porque yo estudio el pasado para entender mi presente y ya. Es como decir, discúlpame, yo le grito a mi hija, yo la maltrato a mi hija porque a mí de chiquito así me formaron. Entonces, yo ya entendí por qué tengo este problema de tratar mal a mi hija, porque ahí en el pasado la causa de mi problema. Y ya. Así que mañana, hijita, te voy a seguir maltratando. ¿Por qué? Porque así fue, pues a mí me criaron así. Y pasado también, y pasado también. Entonces, ¿para qué me sirve conocerme si no voy a hacer nada para cambiar? Si entendí. Por eso que los tres tiempos de los tres tiempos están unidos. Tengo un problema en el presente, busco en el pasado, encuentro la causa en el pasado, entiendo mi presente y en base a ese entendimiento trato de cambiar hacia el futuro. Aquel que me diga que la historia solo se basa en conocer el pasado está equivocado. Totalmente equivocado. La historia tiene como objetivo la comprensión del presente para generar planes a futuro, en base a esa comprensión del presente. Y esa comprensión del presente pasa por un análisis, conocimiento, análisis y conclusión sobre hechos del pasado. Por eso les decía a muchas de ustedes, lo que decían mis alumnos, la historia no es saber cuánto mide Napoleón. Eso en qué me ayuda en el presente. No me ayuda en nada en el presente, absolutamente en nada me ayuda. Pero saber las causas, motivaciones y conclusiones de todo el proceso napoleónico, eso sí me ayuda. Eso sí me ayuda. Entonces, ahí va la cosa. Entonces, antes de pasar a responder las preguntas, voy a ver si tienen alguna duda, consulta, comentario. ¿Ya? A ver. No, y encima te pegaban, ¿te acuerdas o no? Te pegaban, pero no para formarte, te pegaban porque les dolía que se había roto el jarrón. Y uno se ponía a pensar, o sea, el jarrón vale más que yo. Y ahí está tu autoestima. ¿Por qué crees que ahora escuchas reggaetón? No es culpa tuya, tú y la mamá. Yo escucho reggaetón y yo me lastimo escuchando eso porque tú me tumbaste la autoestima. Así de simple. No es culpa mía que escuche Bad Bunny. Tú eres responsable. Preguntas y consultas de lo que he hablado, por favor, para pasar a dar, leer las preguntas y dar claves.
Preguntas, consultas, comentarios. Muy bien, vamos a pasar entonces a ver esto. Vamos, comencemos. Dice aquí. Uy. Un investigador sanmarquino decide estudiar el fenómeno del movimiento obrero, ideología, discurso, manifestaciones, medios de alcance, hacia la opinión pública, etc., durante la primera década del siglo XX. En el Perú, y para ello usa como fuente los diarios y periódicos producidos por los gremios de obreros de aquella época, que pudo hallar en diferentes repositorios. Cuando dicen repositorios están hablando después de bibliotecas, archivos, destacando algunos como La Protesta, El Oprimido, El Hambriento, Los Parias, entre otros. Tomando el caso anterior, podemos afirmar que tal investigador, que para tal investigación se usaron fuentes, y por la fecha en que se produjo, dichas fuentes se pueden considerar como orales. Directas no pueden ser porque estamos hablando de periódicos, así que no pueden ser orales. Audiovisuales indirectas no pueden ser porque estamos hablando de periódicos, no de videos. Escritas indirectas, escritas directas. Ahora, son escritas de hecho son escritas. Indirectas o directas, ¿a qué le llaman indirecto y a qué le llaman directo? Vamos por partes. Un documento directo, así una fuente directa, escrita directa, puede ser una partida de nacimiento, puede ser un acta de defunción, puede ser un acta de matrimonio, un contrato, que son documentos donde se tiene que colocar los datos reales. Uno, dos, donde también vemos la dirección y la intención que buscaba todavía la sociedad. Es decir, si yo de acá a 1000 años encuentro en lo que sería el Internet de esa época documentos del Perú del siglo XXI, me va a parecer muy interesante que en el Perú del siglo XXI, donde se lucha mucho por la cuestión racial y se dice no a la raza, no a la raza, no al racismo, no existen razas, no existen razas, no existen razas, no existen razas, no al racismo, no al racismo, no al racismo, todavía en los documentos, cuando alguien se sale perdiendo o desapareciendo, colocan se perdió tal persona, raza mestiza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que raza mestiza? Entonces me llamaría la atención. ¿Por qué? Porque es un documento, es una fuente directa, ya que la persona que escribió eso, tal persona se perdió en tal lugar o desapareció en tal lugar, descripción y pone raza mestiza, está siguiendo un patrón, está siguiendo algo ya establecido. No es que al policía o a la persona encargada de hacer eso se le ocurrió poner así. No, está siguiendo algo que ya está direccionado. Entonces, ahí va la cosa, ¿no? Es una fuente directa. Un periódico puede ser una fuente directa, claro. Claro, para un historiador, claro, ¿por qué? Porque estamos viendo lo que, por más que sea la opinión en una editorial, estamos viendo cómo ellos opinaban en esa época. ¿Qué es lo que le interesaba y qué es lo que no les interesaba? ¿No? Leo un periódico y a una persona de opinión de la sierra sobre lo que pasó en el siglo XX, en el año 2021,
y en la sierra están hablando tal vez en la selva de hambre, de injusticia, están hablando de que hay ladrones, X cosas. Lees un periódico en la costa y en la costa te están hablando de que sí, que vamos a perder las inversiones extranjeras, que me van a quitar mi casa, me van a quitar mi carro, y la gente de la sierra ni siquiera conoce eso, o de la selva. Entonces, es una fuente directa, porque me contrasta dos realidades sobre un mismo país, lo cual me presenta un país muy diverso. ¿Qué es una fuente indirecta? Una fuente indirecta es, y son, los libros que saldrán luego de, cuando el investigador X analice los periódicos y él me dé su conclusión en base a su análisis. Entonces, cuando yo lo lea a él, estoy leyendo la conclusión llevada a cabo por una persona, en base a fuentes directas. Cuando yo leo el periódico, estoy leyendo la fuente directa. Cuando leo la Biblia, estoy leyendo la fuente directa. Cuando leo el libro escrito por X personas que le da un análisis a la Biblia, estoy leyendo una fuente indirecta, porque ya estoy leyendo el análisis que le hizo una persona. ¿Entiendes? Tu meme es una fuente indirecta. Que ni fuente es eso, pero es una fuente indirecta. ¿Por qué? Porque es el resumen de alguien. Ah, mira, en ese meme dice que el comunismo es eso. Ah, no, tan loco. Entonces, no, yo no le hago caso. No, ¿por qué? El meme lo dice, pero... Y el que le hizo el meme tuvo que haber leído bastante para poder resumirlo todo en un meme. Así que hay que hacerle caso. En este caso, la clave, como bien lo había dicho por ahí un alumno, ¿no? Es escrita directa. Esa es la clave. En 1517, Martín Lutero, sacerdote del orden agustino, publicó un cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Recuerda que las indulgencias son el perdón de los pecados que se daban a las almas que estaban en el purgatorio, pero que el Papa León X terminó dándoselo a los vivos, más conocido como las 95 tesis. Este trascendental documento criticó el cobro de las indulgencias por parte de las altas jerarquías de la Iglesia Católica y trajo como consecuencia, a mediano plazo, el nacimiento de otras iglesias independientes del papado de Europa Occidental, fragmentando el cristianismo. De acuerdo a la periodización clásica o acontecimental de la historia, planteada inicialmente por Cristóbal Keller, este hecho histórico desarrolló. Ya, lo que me están diciendo es Martín Lutero. ¿Dónde lo ubico? Según la periodización clásica o acontecimental, profe, en cristiano. Hay dos divisiones clásicas de la historia. La división en edades, donde dicha división se basa en hechos, edad antigua, desde la época de la escritura hasta la caída de Roma en Occidente, edad media, Occidente toma Constantinopla, edad moderna toma Constantinopla, Revolución Francesa, y contemporánea Revolución Francesa hasta hoy. Y está la otra división que la hace Marx, donde Marx lo divide más basándose en el proceso económico. Comunismo primitivo, donde el hombre caza, pesca y recolecta, periodo del esclavismo, donde el hombre vive del trabajo de los esclavos, Grecia, Roma, Egipto, periodo feudal, que tiene que ver más que nada con Europa Occidental, que es el modo de producción feudal o feudalismo, y el capitalismo. Entonces, mientras que uno es visto como un análisis de la economía y de todo que conlleva eso en una sociedad, que esa es la visión marxista, comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, el otro tiene que ver con hechos, que es el clásico, que es el antiguo, la antigua, media, moderna y contemporánea. Todo esto es para decirte lo siguiente. Martín Lutero, según la forma clásica de división, ¿en qué edad se encuentra? O sea, todo este floro es para decirte eso, ¿en qué edad se encuentra? Y la clave es, obviamente, si es siglo XVI, Martín Lutero se encuentra en la edad moderna. En la edad moderna. Profe, y si fuera, según Marx, se encontraría durante la crisis del sistema feudal y el desarrollo del sistema capitalista. Las primeras etapas de la historia fueron Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Esto es la prehistoria, ¿se acuerdan? La prehistoria, que va desde la aparición del hombre, que es el Homo habilis, hasta la escritura.
La primera de estas etapas, o sea, esta, se subdivide en tres periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? Cuando me hablan de paleolítico, mesolítico y neolítico, me están hablando de un periodo donde el hombre era cazador, pescador, recolector y vivía de ello, una economía predatoria. El mesolítico es donde el hombre ya tiene mitad, ¿no? Una economía mixta, caza, pesca y recolecta, pero ya está iniciando con lo que es el neolítico, es la horticultura, y el neolítico la producción total de alimentos, ¿no? Sobre el primero de ellos, o sea, de estos tres, el primero es podemos afirmar que progresivamente dejaron las actividades depredadoras para conseguir la producción de alimentos. Bueno, si me dicen sobre el primero, que es no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa aquí, no aquí. Me están preguntando sobre el mesolítico. O sea, en realidad la pregunta podría ser sobre el mesolítico, marque lo correcto. Nada más, pero ya nos metieron todo el flor. Los seres humanos lograron su evolución físico-biológica hasta su condición de Homo sapiens. Sí, sí, ¿no? Porque en el paleolítico está el Homo habilis, el Homo ergaster, ¿sí? Su mayor expresión de abstracción artística fue el desarrollo de la industria megalítica. No. ¿Por qué? Porque la industria megalítica la vemos en el neolítico. Y me preguntan sobre el paleolítico. Y su mayor expresión de abstracción artística vendría a ser las pinturas rupestres y el culto a la fertilidad. Las condiciones climáticas a las que se enfrentaron fueron propias del periodo Pleistoceno, sí, sí, porque a partir del Mesolítico hay el cambio del Pleistoceno hacia el Holoceno, que es la actual que vivimos y que ya está en el Neolítico. Entonces sería 2 y 4. ¿Hay clave? Sí hay clave. Sí hay clave. Uy, perdón. La revolución neolítica, este es edad de piedra, acuérdense. Este es el periodo en el cual el hombre deja de cazar, pescar y recolectar. Es el periodo en el cual el hombre deja de tener una economía predatoria y pasa con una economía productiva. En la extensión compleja de su concepto, implicó el incremento de la producción de alimentos. Profe, ¿cómo que el incremento? No se inició, no, porque recuerda que ya se está produciendo alimentos en el Mesolítico, porque la horticultura es producción de alimentos. Por eso que nunca se dice que en el Neolítico se inicia la producción de alimentos, sino que se desarrolla. El inicio es aquí. Pregunta a San Marcos. El desarrollo de técnicas y herramientas que ayudaron al desarrollo agrícola. Un crecimiento demográfico no visto anteriormente, entre otras cosas. Este proceso se fue desarrollando en diferentes regiones de la Tierra, pero sus muestras más antiguas se ubican en pues Mesopotamia y Egipto, la famosa media luna fértil, o cercano Oriente, la región de la media luna fértil, la zona central del continente europeo. No, Europa no tuvo antiguas civilizaciones. Los Andes centrales de Sudamérica, eso es cierto, pero me dice sus muestras más antiguas. Las más antiguas no están aquí, más antiguas que nosotros es Mesopotamia y Egipto. Los valles del río Azul y Amarillo, esto es China. No hay más antiguo que China, es Egipto, Mesopotamia, Egipto, Caral, la India es más antigua, la clave. Ah, ah, esa es la clave, la letra. Pregunta 5. 5. Antes de eso voy a pasar a su sala a ver si tiene alguna consulta, duda. Quién sabe, me dice, profe, no, te está mal, ¿no? A ver, consultas, dudas, por favor. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Todo lo demás. Gracias, Teresita. Gracias, cielo. Bien. Dudas, consultas, preguntas.
Bien, entonces, sigamos entonces, ¿ya? Si no hay dudas, no hay consultas, vamos a seguir con nuestros queridos, vamos a seguir. Ya. Dice, en las diferentes etapas del desarrollo humano se han conseguido diversos avances económicos, políticos y culturales. En base a ello, establezca la relación correcta entre la etapa planteada y el logro alcanzado. A ver. Era de bronce, neolítico, era de hierro, cobre. ¿Ya? Cobre. ¿Cuál es la clave? Creo que cajón, la que tienes más segura, porque no siempre tiene que irse a lo seguro. El profe, cerrado es esto. Ahora, yo sé que usted me ha dicho que la agricultura surge en Mesolítico, pero no hay otra. Pues. Claro, hay que adecuarse, pues hay que adecuarse. Hay que adecuarse. Estás en una fiesta, tienes ganas de bailar, ya no hay COVID, ya no hay nada, tienes ganas de bailar, te mueres por bailar, pero se va a ver medio raro que bailes solo. No te vas a poner exigente, ¿no? No te vas a poner exigente. Ni exigente varón, ni exigente mujer, si solamente quieres bailar. Es así de simple. No se pone, no, mi profe de historia dijo eso. No, así no, no, no. Ya listo, profe. Ahora, si es así, si es así, entonces bronce tendría que ir acá, por escritura. Entonces me quedaría hierro nace las civilizaciones y cobre vasijas con paniformes. No, ¿cómo que no? Claro, porque mira lo que dice aquí. Nace la escritura, sí, fonética. La escritura cuneiforme y jeroglífica no son fonéticas. La escritura fonética es la escritura de los fenicios, y eso viene después. Siguiente, hierro, escritura fonética. Entonces, hierro, escritura fonética. Neolítico, surge la agricultura. ¿Ya? Me queda bronce y cobre. ¿Cuál creen ustedes que va hacia la civilización? ¿Dónde nacen las civilizaciones? Profe, civilización y cultura siempre me he confundido. ¿Es lo mismo? No, es parte de... La cultura es todo lo que el hombre produce, todo lo que el humano produce es cultura, todo lo que produce, chacaleando una piedra, todo eso es cultura, ¿no? Un poema, una canción, menos el reggaetón, obviamente, todo es cultura. Excepto eso, todo es cultura. Entonces, la civilización, que es la organización de los seres humanos en convivencia a través de instituciones, eso forma parte de la cultura. Entonces, la civilización nace en el bronce o en el cobre. Obvio, pues chicos. La civilización humana, Egipto, Mesopotamia, las ciudades sumerias, los gnomos, nacen en el bronce. Nacen en el bronce. Y por ende, en la edad de cobre tenemos las vasijas, que es una forma de vasija, ¿no? La clave, a ver, 1D, es la única que 1D, así que esperemos que esté bien. 2B, hasta ahora vamos bien. 3A, listo, esta es la clave, cerrado, esta es la clave, esta es la clave. Profe, pero esto es la escritura, es que una cosa es la escritura ideográfica, que es la cuneiforme, y otra cosa es la fonética, ¿no?
Mm. Ah. Ma. Fonética. Si aceptamos la visión tan difundida a inicio del siglo XX de que la historia es una ciencia deducial de observación indirecta, claro que es indirecta, no voy a estar sentado junto con Hitler, ¿no? Y que su materia prima son los hechos históricos, materia prima, materia prima. ¿Cuál es la materia prima para un zapato? El cuero, pues. Algo no concreto, sino una construcción abstracta del pasado. Claro, lo que yo decido que es un hecho histórico, eso tiene que ver con la necesidad del presente. Es así de simple. ¿Cómo es eso? Claro, en las últimas décadas, una necesidad que tiene el presente es entender la lucha que minorías, en este caso los homosexuales, están haciendo para poder ser plenamente aceptados, lo que es lo mismo, no discriminados. Que se les vea, no como antiguamente se les decía de manera vulgar y de manera pues muy sesgada, ah, mira, él es un rarito, rarito, que tiene 3 brazos, 6 ojos, eso es raro, eso es raro. Una persona que tiene inclinaciones emocionales y sexuales por otra persona en su propio sexo no es raro. ¿Mm? Entonces, con mucha fuerza viene esa lucha. La pregunta es, ¿siempre hubo homosexuales? Antes no había, es una nueva tendencia, cómo se les trataba antes, para aprender, ¿no? Cómo lo manejaron antes. Entonces, como ya se vuelve una preocupación del presente, buscamos en el pasado información. Entonces, hace 100 años, a los historiadores de 100 años eso no les preocupaba, por lo tanto, cómo era la homosexualidad en la Edad Media, cómo era tratada la homosexualidad en la Edad Moderna, cómo se trataba la homosexualidad en otras épocas, como Grecia, Roma, India, China, qué argumentos, qué visión tenía de ellos, no era una preocupación. Por lo tanto, no era un hecho histórico. Ahora que sí es una situación de análisis del presente, eso se convierte en un hecho histórico, ¿no? Dice aquí, Ciro Carlos, Introducción al trabajo de la investigación histórica. Esto debería estar entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque es el título de la obra de este autor. A partir del texto anterior podemos concluir que una condición indispensable para estudiar la historia sería el conocimiento previo de otras ciencias sociales. Bueno, en ninguna parte me dice eso. En ninguna parte me dice que para estudiar la historia tengo que conocer otra ciencia social. El manejo de disciplinas y especialidades técnicas. En ninguna parte. Porque la pregunta es clara. A partir del texto. Es clarísimo. A partir del texto. El acceso, uso y manejo de fuentes críticas. ¿Dónde habla de fuentes? Conocer el contexto y el proceso del hecho histórico. Eso sí es la clave. Porque dice, son los hechos históricos, es decir, algo no concreto, sino construcción abstracta. O sea, debo conocerlo, debo entenderlo. La clave. D. Esa es la clave. Voy a pasar a sala a ver si tienen alguna pregunta, porque estas dos preguntas han sido muy bonitas para mí. Listo. Consultas, preguntas, dudas. ¿Cómo va el partido? ¿Ah? ¿Cómo va el partido? Consultas, dudas. Bien, mira, gracias. Bien, cielo. Los demás.
Como los demás. Listo, sigamos. Sigamos. A ver, con respecto al proceso de hominización, indica la afirmación correcta. Recuerden que el proceso de hominización es el proceso de evolución humana, ¿no? Que todos los seres vivos han evolucionado. En el caso de la evolución humana tiene que ver con la evolución del cerebro. Acuérdense de eso. Punto uno. Punto dos, recuerden que la teoría evolutiva tiene varios representantes, pero nos piden conocer las propuestas de tres, que son Lamarck, el padre del transformismo, el de Darwin, el que habla de la selección natural y la selección sexual, y el de Engels, Friedrich Engels, que nos habla acerca de este proceso por el cual el humano, en base al trabajo racional, se vuelve humano, ¿no? No olviden que San Marcos nos pide pues saber acerca de ciertas especies, ¿no? El género Homo trae especies. Especie habilis, que es la primera en producir herramientas, es la primera, por lo tanto es la primera especie en razonar, el habilis. Luego viene el ergaster, que es la primera especie en usar fuego, en usar fuego. Luego viene el erectus, que es la primera especie que usando fuego sale de África y va a poblar el continente asiático y el continente europeo, el Homo erectus. No, no lo están pidiendo mucho, pero también está el Homo antecesor. El Homo antecesor vendría a ser la primera especie que aparece en Europa. Es la primera especie que es netamente europea, el Homo antecesor. Fue hallado en este siglo, fue hallado de casualidad, mientras estaban construyendo una carretera en España y se tumbaron una colina, una pequeña montaña, y ahí encontraron el resto del Homo antecesor, ¿no? También conocido como el hombre de Atapuerca, así también se le conoce. El Homo neandertalensis, ¿no? El Homo neandertalensis, que también es europeo, él habitó Europa y Asia, perdón, Europa y Asia durante la era de la glaciación. Él es el primero en producir fuego, el Homo neandertalensis. Es el primero en tener ideas mágico-religiosas, o sea, que tienen que ver con el culto a los muertos, tienen que ver con ritos funerarios, ¿no? Y creer que existe la otra vida, ¿ya? La otra vida, ¿está bien? Y el Homo sapiens, que somos nosotros, ¿no? En la actualidad solo existe una especie, por eso es que cuando se habla de razas, ¿no? Se está hablando de una cuestión cultural, o sea, el racismo es algo cultural, que no tiene sostén en la ciencia ni en la biología, porque biológica y genéticamente no existen las razas, no existen las razas. O sea, no es que sea mi opinión, no es que yo crea así, no es que políticamente no está bien llamar a una persona por su raza, no, no tiene nada que ver con delicadeza, con comportamiento, tiene nada que ver con que si es falta de educación, no. La ciencia es lo bonito. Tú puedes creer muchas cosas, pero la ciencia tiene una verdad. Y en este caso, la verdad, biológica y genéticamente hablando, es que los humanos no tenemos razas. Solo una, la raza humana. Por ende, el racismo no tiene sostén, no tiene cimento científico. El racismo es algo cultural. Esa gana que tenemos de vernos diferentes y que le achacamos cosas a personas de color distinto. Así de simple. ¿Ya? Entonces, el racismo no es científico. ¿Ya? Y la raza es solamente la raza humana, que viene con el Homo sapiens, ¿no?
que es el que ya tiene el arte abstracto o la abstracción de naturaleza en el arte, la pintura rupestre, el arte mobiliar, pobló el planeta entero, él es el que cruza pues hacia América, el Homo sapiens, ahí lo tienes. Dice aquí, fue un proceso lineal y progresivo iniciado durante el Holoceno. Punto número uno, acá hay dos falsedades, ¿no? Acá hay dos mentiras. Primero, no es un proceso lineal y progresivo, no, no es lineal. Es una rama de un árbol que nadie podó y que no estudiamos todo porque eso lo estudian los paleontólogos. A nosotros nos traen el resumen bonito. O sea, a ver, ¿tú qué vas a hacer? Yo soy profesor de historia, voy a enseñarle a mis alumnos, mira, toma, este es tu resumen, este es el resumen del resumen del resumen bonito para que tus estudiantes sepan. ¿Tú quieres saber cómo realmente pensamos los paleontólogos? Acá tienes todo un mapa, es un árbol enorme, ¿no? Con cada hueso que algunos ni nombre tienen, tienen solamente números. El K no sé qué cosa, el N no sé cuánto, olvídate, es una cosa impresionante. Entonces, no es lineal, no es lineal, ¿ya? Tampoco progresivo, quiere decir que de uno avanza a otro, ¿no? Hay algunos que se han quedado estancados, ahí nomás quedaron. Y no se inicia en el Holoceno es neolítico, el Holoceno ya es el Homo sapiens, esto viene del Pleistoceno. Entonces, la pregunta número, la afirmación número uno, totalmente equivocada, totalmente errada, no hay forma de que esto tenga valor, ¿ya? No. El género Homo desciende de homínidos más antiguos como los Australopithecus, cierto. Eso sí es cierto. Los Australopithecus son el género del cual, desde el punto de vista biológico, ¿eh? El cual proviene el género Homo. Eso sí es totalmente cierto. El desarrollo hacia la posición erguida acarrió grandes cambios anatómicos como la capacidad prensil, no sé, ¿no? El poder coger objetos con las extremidades superiores debido a que ya estamos caminando en dos patas. Entonces, caminar en dos patas, nuestras extremidades superiores ya no son utilizables como medios de transporte. O sea, ya no camino en cuatro patas, no me acuerdo. Sí, sí, es cierto. El bipedismo es el resultado de la adaptación de los primates al entorno de sabana, claro. Eso también es cierto. Pero ¿qué es una sabana? ¿No es sábana? No, sabana es ese espacio de la selva donde no hay árboles, ¿no? Eso de que el león es el rey de la selva es falso. Los leones no viven en selva, viven en sabanas. Por eso su color de piel. Si el león viviera en una selva, olvídate, se le verían lenguas si la selva es verde. Y el león es medio beige. El león, su cuerpo, su pelaje está adaptado a la sabana, no a la selva. ¿Mm? Entonces, sí, las sabanas son esas grandes extensiones de tierra que hay en África, no solamente ahí, en otras partes, pero hay en África donde no hay árboles. ¿Mm? El crecimiento del cerebro fue consecuencia de la nueva dieta que incluía carne de carroña, sí, sí, eso también es cierto, ¿no? El hecho de que comamos carne te da proteínas que no te da otro alimento y permite el desarrollo del cerebro. ¿Mm? Entonces, salvo la una, la pregunta, bueno, la afirmación número uno, dos, tres y cuatro y cinco son ciertas. ¿Hay clave? Acá está la clave. La C. Dice acá, a continuación se presentan dos famosas muestras de arte parietal del Paleolítico Superior. Claro, el arte solamente es en el Paleolítico Superior, no sé qué, ¿no? El hechicero de Trois Ferés, que es este acá es una persona que se ha puesto una piel, y el bisonte herido de Nayux, ¿no? El pobre bisonte. Por mucho tiempo se ha debatido la finalidad de este tipo de arte primitivo, pero estas podemos afirmar que, ¿no? Sobre estas podemos afirmar que representa la visión de los chamanes en su estado de conciencia alterada. ¿Cómo que conciencia alterada? Ah, cuando toman pues algún alucinógeno, ¿no? Bueno, en el caso peruano, el ayahuasca, el San Pedro, ¿no? Entonces, conciencia alterada. ¿Forman parte de rituales propiciatorios de la práctica cacería? Sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Esto está en duda, ¿eh? Porque hay algunas hipótesis que dicen que sí. Fue un medio de comunicación a través del lenguaje simbólico y didáctico. ¿Servían para decorar? No, como no sé. Era su cuadro de lo primitivo, ¿no?
Tenía la función de enseñar técnica de cacería a los miembros más jóvenes. San Marcos una vez salió con esto, ¿ah? San Marcos una vez salió con esto, ¿no? Podría ser este, pero este, ¿no? La clave. A ver, todas tienen uno, así que representan la visión de chamanes. ¿Por qué de chamanes? Porque me están hablando del hechicero. No hay otra. Me están hablando del hechicero. Entonces sería uno, 2 y 5. Por favor, ¿por qué no puede ser la 3? Porque dice lenguaje. Y no es un lenguaje. ¿No? Complete el texto con la alternativa más conveniente. Acá tenemos un mapa, ¿no? Con los lugares donde aparecen los primeros núcleos agrícolas. A ver, ¿cuál es la clave ahí? 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 Ujú. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es esto? Dice, en la imagen presentada se puede observar distintos focos surgidos alrededor del año 8000 a.C. y que destacan, pues, expandieron a otras regiones, ¿no? Cómo se expanden otras regiones, ¿no? Mira acá cómo se expande a Europa. La vida urbana, el trabajo en los metales y la escritura, que son los fundamentos de la civilización. La revolución neolítica, ya que fueron áreas originarias de cultura y ganadería, acá te lo dice. La revolución paleolítica, pues estos fueron zonas originarias de manipulación del fuego. La revolución urbana, ya que en ella se inicia la planificación y construcción de centros poblados durante la Edad de Bronce. No, porque ya la Edad de Bronce ya tiene esa Grecia, la clave. La letra B, esa es la clave. Esa es la clave. Durante este periodo se desarrolló la lenta transición, durante este periodo, la lenta transición que permitió el reemplazo de la piedra por los metales. Puede ser cobre, porque sabemos que el cobre, también conocido como cuprolítico, es el tránsito de la piedra a los metales. Puede ser, sigamos leyendo. Como materia prima predominante. Este periodo, o sea, el de la lenta transición, se caracterizó por el surgimiento de la metalurgia, la domesticación de animales con fuerza, tracción y transporte, el surgimiento de los oficios especializados y el surgimiento de las sociedades jerarquizadas debido a que las élites controlaron los objetos atesorables. El periodo de mención es, bueno, ya acá me llenan de una serie de datos que te pueden marear, pero acá me están hablando de la transición de la piedra a los metales. La clave, cobre. Y vuelta que darle, ¿no? Cobre. ¿Por qué? Porque acá está, de este periodo, lenta transición, ¿no? Luego dice, este periodo se caracterizó. Ya lo que viene acá es solamente, mi explicación es solamente agregado, ¿ah? Yo me puedo deshacer de eso y la pregunta sigue siendo el mismo. O sea, yo puedo desaparecer todo esto de aquí. O sea, yo lo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo desaparecer todo esto,
Y la pregunta sigue siendo también, pues, durante este periodo se desarrolló la lenta transición que permitió el reemplazo de la piedra por los metales como materia prima predominante. Este periodo en mención es, y la clave es la misma. O sea, todo lo que está ahí es prescindible. Solamente es algo que te va aclarando, te va dando más contexto, nada más. Tengan que tener claro eso cuando ustedes resuelvan una pregunta. Hay preguntas que son muy largas, hay preguntas que son demasiado largas y que en esa extensión de la pregunta, en esa extensión de lo que te han escrito, lo que vamos a encontrar son muchos datos, mucha información, y eso tiende a marear al postulante, tiende a asustar al postulante, porque adrede te colocan información que no sabes, información que en una academia, por más buena que sea, no te lo van a dar, porque te lo están sacando de un libro mucho más especializado. Entonces tú comienzas a leer y tú vas a creer que todo lo que está en la pregunta es necesario para hallar la respuesta y te topas con datos, te topas con análisis, con nombres que en tu vida habías escuchado y tú ves cómo tu cara se comienza a descuadrar, ¿no? Es como cuando viste el flash inicial que dijiste Keiko va ganando y tú votaste por Castillo, entonces tú te sientes mal y tú dices, ya fue tantos años de academia. Entonces, cuando pase eso, léelo tranquilo, calmado, y luego aplica tus conocimientos de habilidad verbal. A ver, ¿qué tanta de esta información me es útil para resolver la pregunta? ¿Qué tanta de esta información es indispensable? ¿Dónde están los conectores? Por lo tanto, entonces, sí, solo sí, cuándo, o sea, hay que aplicar habilidad verbal en todo el examen, ¿no? Que es un curso muy importante y con todo el respeto que se merece, porque obviamente para mí no tengo nada que decir de los demás cursos porque son muy importantes. Habilidad verbal realmente consiste pues en leer bien, ¿no? El problema es que no leemos bien, no leemos bien. Por eso es que ese curso es tan importante. Entonces, el examen de admisión se aplica habilidad verbal en todo el examen, incluyendo en el curso de matemática o de ciencias. Sí, te va a ayudar bastante, ¿eh? Bastante te va a ayudar si tú entiendes habilidad verbal, los conectores, cuándo, cómo, entonces, sí, solo sí, por lo tanto, por qué, el leer bien, el cual es una coma, punto seguido. O sea, eso te va, créeme, a ayudar bastante y te va a permitir tener menos problemas en un examen de admisión. Y cuando leas también, ¿ah? Cuando leas un texto, porque una vez que estés adentro de la universidad, la cosa no es que se volvió miel sobre hojuelas, ¿ah? No, se vuelve más complicado. Te vas a dar cuenta que cuando estés en la universidad, a mediados del primer ciclo, te vas a dar cuenta que vas a extrañar como loco la academia. ¿Qué tan fácil era antes? Ahí te vas a dar cuenta. Así que esto no es complicado, créeme. Con respecto a los estudios históricos, son correctos. La historia es una ciencia social que estudia los hechos históricos. Bueno, tiene por finalidad una mejor comprensión del presente, ¿sí? Realiza un estudio integral del hombre como ser físico y cultural. No, no. ¿Por qué? Porque no estudiamos ser físico, pues. O sea, si fuera así, yo tendría que estudiarte, pues, los huesos, los músculos, la composición del cerebro, ¿no? Y eso lo estudia la biología. Es imprescindible, pues, de hecho, yo no te puedo decir algo y decir, ¿por qué, profe? Porque yo creo que fue así, pero, profe, ¿qué se basa? No hay nada, yo creo que es así. No. El yo creo que es así es una hipótesis. Y una hipótesis es una verdad por conformar, por confirmar, donde yo tengo que buscar pruebas para poder confirmar dicha hipótesis. Relaciona en su análisis factores como sociedad, y claro, de hecho, de cajón, de hecho. ¿Cuál es la clave? Bueno, jalemos esa también, sería la clave 1, 2, 4 y 5, ¿no? La B, la B. Esa sería la clave. Siguiente.
Producto del tránsito climático del Pleistoceno al Holoceno, se redujo la cantidad de vegetación y animales en estado salvaje. Claro, o sea, la vegetación cambia, los grandes mamuts desaparecen. A consecuencia de ello, el humano, este cambio que hace que la recolección y los animales de cacería se reduzcan, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a producir, pues. Y ese es el mesolítico. Comienzo yo a sembrar y comienzo a criar. Clave, la A. Pregunta 13. Se realizó un estudio donde se afirmaba que el expresidente chileno Sebastián Piñera es descendiente del Inca Huayna Cápac. ¿Qué disciplina histórica se usó principalmente? La historia, para poder llegar a su objetivo, necesita varias ciencias auxiliares. Varias ciencias auxiliares. Entonces, si yo quiero estudiar un hecho histórico, necesito de cajón la cronología y la geografía. A ambos se le conoce como los ojos de la historia. El cuándo y el dónde. Básico, básico, básico. En este caso se utilizó la genealogía. Porque la genealogía es el estudio de los genios, no. Es el estudio del árbol genealógico, ¿no? Traten de hacer el suyo, ¿eh? Traten de hacer el suyo. Aprovechen que tienen a sus seres queridos en esta pandemia, casi metidos en sus casas, sin algunas cosas ahí por hacer. Hagan solo genealógico. Cualquier de ustedes va a estar en internet. Ya ustedes colocaron para orgullo y vergüenza de sus siguientes generaciones. Ya iban a estar sus opiniones, sus fotos, todo lo que pusiste. Eso no se va a borrar. Profe, yo lo borro. No, eso queda grabado ahí ya. Eso queda grabado. Así que tus descendientes van a buscar. ¿No? Que van a buscar, mira la abuelita lo que pone, mira cómo bailaba la abuelita, no, ¿por qué hacía eso la abuelita? Mira el abuelito, lo que es, mira, con su amigo, mira lo que se hace, uy, el abuelito, mira, bien open mind el abuelito, ¿ah? Ya. Eso ya va a quedar, eso va a quedar, pero tus abuelos, bisabuelos, eso quedó fotos en la historia. De cajón, gracias al internet, nuestros descendientes van a conocer más de nosotros de lo que nosotros conocemos de nuestros abuelos. Así que hay que mantener vivo eso. En realidad, una persona desaparece cuando su memoria desaparece, cuando su historia desaparece. Entre los factores geográficos que permitieron el proceso de minimización destaca el Valle del Rift. Dicha falla, Valle de la Fisura, fue la responsable del clima seco de la región, disminuyendo la cantidad de lluvia y originando el surgimiento de sabana. Claro, si no hay lluvia, no hay árboles. En ella, las especies locales debieron adaptarse al medio ambiente, abandonando la vida herbícola, o sea, de los árboles bajar a la sabana. De lo anterior podemos inferir que el motor del proceso evolutivo fue la marcha bípeda. ¿Por qué? Porque si me dice que ya ahora hay sabana, si no hay lluvia, no hay árboles, y dice que dejan la vida herbícola, ¿qué quiere decir? Que dejan la vida en los árboles y bajan. Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando bajan? Caminan y se paran en dos patas. Marcha bípeda, no hay otra. Y el último, durante el Mesolítico y con el inicio del Holoceno, las temperaturas se elevaron. Claro, desaparece lo último que es la glaciación. Los bosques y valles se expandieron. La megafauna del Pleistoceno se extinguió. Se fue Manny. Y fue reemplazada por nuevas especies de menor tamaño y mayor velocidad. Todo ello produjo en el plano tecnológico, bueno, la aparición del arco y la flecha, trampas, ¿no? Primeras puntas líticas, el desarrollo de arquitectura, la aparición de industria microlítica y las trampas, la aparición de frenería. Esta es la clave. Claro, antes tú ibas y te enfrentabas a lo macho, parado y sin pueblo contra el mamut, pero ahora ya no puedes hacer eso contra un venado, es mucho más rápido. Entonces tienes que aparecer, tienes que hacer trampas, tienes que utilizar el ingenio, el arco y la flecha. Antes con el mamut no hacías eso, era de frente, lo veías, tremenda masa de 5 toneladas, ahí te parabas al frente, ¿no? Antes era así, eso sí, el Neandertal. Bueno, chicos, preguntas, consultas. También, claro, y sociedad jerarquizada. Pero también jerarquías, lo que pasa es que jerarquías puede ser, pues, jefe del grupo. No necesariamente es una civilización.
O sea, una jerarquía, una sociedad jerarquizada es primero, una civilización es después. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Yo hasta el día de hoy, a mis 43 años, tengo Facebook hace más de 10 años creo, y hasta ahora no sé cómo subir una foto y ni me llama la atención. Ni me llama la atención subir fotos, en serio. Ahí nomás, ahí nomás. No me interesa que la gente sepa mi vida. Bueno, chicos, espero que el repaso le haya sido útil. Vamos a tratar de buscar, gracias a Eileen, más preguntas así la próxima semana. Y ya saben, ingresen temprano para poder tomar la práctica y luego comenzamos con esto. ¿Ya? Ya para la próxima semana, la próxima semana pues ya estamos un poquito con menos acelerados con esto de lo que está pasando en el Perú, ¿no? Que obviamente, por más que no diga, no lo vamos a tocar, eso nos tiene la cabeza ahí, ¿no? No, no, a ustedes, Teresito, todos ustedes. Los hititas vienen de la parte central de Europa, Milagros. En realidad, los indoeuropeos en sí no se tiene claro cuál es su ubicación exacta. Sabemos que son de la parte central de Europa, pero exacto no lo tenemos. Gracias, gracias. No, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ya, Teresita, entonces nos vemos la próxima semana. Chao, chicos, cuídense bastante, por favor.